Así que bueno, Leo, sos amigo y ya de la familia, pero igual mínimamente formal, hacemos la introducción, te conocemos todos, un Nos montonazo, pero conocemos. bueno, Leo es el jefe de servicio de electrofisiología del Hospital Privado del Sur y del Hospital Español, máster en electrofisiología cardíaca. Y más allá de los títulos, es un capo en la materia, él y todo el resto del equipo de electrofisiología que tanto nos ayudan en el día a día. Así que el pedido que le hicimos a Leo era si nos podía dar una charla digamos, de esto que es muy frecuente, que es el aleteo auricular, el típico versus el atípico, algo muy, muy prevalente, y bueno, y todo lo que hay hoy desde el punto de vista del tratamiento. Así que bueno, Leo, muchísimas gracias por acompañarnos. No, por favor, Jorge, gracias por la presentación, la invitación. La idea es que podamos hacer en forma periódica ateneos de temas de electrofisiología y compartir pacientes, casos y temas en general. En este Fantástico. caso, elegí este tema en particular porque me traté de poner en el momento que yo era cardiólogo clínico, que no lo soy más. Yo no voy a competir con la gente que me deriva. Soy electrofisiólogo. Entonces me puse en ese lugar que veía yo en una arritmia tan frecuente como era el aleteo, como lo es el aleteo auricular, que para mí típico y atípico era más que nada una diferencia electrocardiográfica. Y después como electrofisiólogo lo veo totalmente distinto y tal es así que separa el aleteo típico y el atípico en los dos polos en dificultad en técnicas de ablación, siendo el aleteo típico el más fácil de tratar, de ablacionar, las primeras ablaciones que uno hace como fellow son justamente el aleteo típico, y del otro lado, lo más difícil de tratar para ablacionar es justamente el aleteo atípico. Pero más que nada quería empezar a charlar un poquito qué es típico, qué es atípico, electrocardiográficamente, electrofisiológicamente, cuál es la diferencia. El punto en común que tenemos todos, el diagnóstico inicial es por electrocardiograma. Ya en 1911 se describió la onda de Flatter como algo atípico a nivel de la activación auricular. Después con catéteres dentro del corazón ya se fue definiendo cada vector, qué significaba en esa onda de Flatter en cara inferior, las derivaciones de cara inferior. Lo mismo en B1, por qué hay líneas isoeléctricas y la actividad auricular en cara inferior es continua y no así en B1. Bueno, esto tiene que ver con una cuestión vectorial, como todo lo que se registra en el electrocardiograma, es la onda de propagación. Pero lo más importante de la definición de lo que es un aleteo es la definición electrofisiológica. Es una taquicardia auricular macro reentrante. No es una taquicardia focal, no es una taquicardia auricular micro reentrante. ¿Y cuál es la diferencia entre macro y micro? El tamaño. Básicamente que yo pueda demostrar con ciertas maniobras estimulando dentro del corazón que el circuito tiene más de 2 centímetros de longitud en algún plano de la superficie de la aurícula. Eso es básicamente una macro reentrada. Eso es un aleteo. De ahí que un aleteo puede ser típico o atípico dependiendo del circuito. Y ahí ya entramos en la diferencia, que es la principal diferencia, que es la nomenclatura. Inicialmente típico y atípico se empezó a describir por electrocardiograma. El electrocardiograma típico de la onda de Flatter, la onda de serrucho en cara inferior con esas P o activación positiva en B1, es el aleteo típico. Electrocardiográficamente es el aleteo que tiene como circuito el istmo cavo tricuspidio, está girando alrededor de la válvula tricúspide, pero en sentido antihorario. El aleteo atípico es todo lo demás. Entonces, eso así como se definió por primera vez el electrocardiograma. Ya después cuando se empieza a estudiar el circuito de los diferentes tipos de aleteo, lo que se ve es que estamos metiendo en la bolsa algo que no tiene que ver un electrocardiograma y el resto. Y con esto me voy a explicar. Nosotros los electrofisiólogos, para hacerlo más fácil, lo definimos en electrocardiográficamente aleteo común y no común. El aleteo común es el aleteo que tiene como el circuito típico
electrofisiológicamente hablando, el istmo cabo tricuspidio y gira en forma antihoraria. El aleteo típico que gira en forma horaria tiene una morfología no común o atípica. Pasando en limpio, el aleteo común es el aleteo típico, o sea, istmo cabo tricuspidio dependiente, que gira en forma antihoraria. Y el aleteo no común es todo lo demás electrocardiográficamente. El aleteo típico, entonces, puede tener giro horario o antihorario y puede tener una manifestación electrocardiográfica común o no común. ¿Cómo hacemos el diagnóstico del mecanismo? Colocando catéteres en el corazón, ya sea con radioscopía, con navegación tridimensional y haciendo maniobras, que esto no me voy a poner a explicarle, pero son estimulación de diferentes lugares del circuito y podemos demostrar el mecanismo y el circuito del aleteo. Ya hablando un poco de lo que es el aleteo típico, electrocardiograma típico, común, perdón, tenemos una onda de Flatt en el serrucho con esa activación positiva en B1. Y allá, acá con catéteres adentro del corazón, ponemos un catéter en toda la aurícula derecha y lo que va a hacer es detectar la activación, la secuencia de activación temporal, siendo, por ejemplo, este polo que está acá es este que está acá. Entonces, perdón, este polo que está acá es este que está acá. Entonces, fíjense que la activación va a ir dando vuelta en este sentido de giro antihorario y lo que vamos a ver es justamente el ciclo de la taquicardia, cómo va girando a nivel auricular. Es el registro de todos estos polos a nivel auricular. Son electrogramas intracardíacos. Y con el navegador lo que vamos a ver, y esto lo voy a explicar una vez, después lo vamos a ver en diferentes trazados, es el navegador tridimensional, este es una aurícula derecha, vena cava superior, vena cava inferior, seno coronario. Fíjense los colores rojo, naranja, amarillo, celeste y va terminando en el violeta. Esto lo que me está mostrando es la activación en giro antihorario de un flutter típico istmo cabo tricuspidio dependiente. Al revés, acá, fíjense que los colores van en forma inversa, rojo, naranja, amarillo, verde, y va girando en giro horario. Esta es la forma de identificar la secuencia de activación cardíaca de un aleteo que en los dos casos son típicos, la manifestación electrocardiográfica va a ser diferente, uno va a ser común y el otro no común, pero el circuito es exactamente el mismo y el tratamiento es exactamente el mismo. Entonces el electrocardiograma no me dice si va a ser difícil o fácil la ablación, en pocas palabras. Solamente me va a identificar y no con una certeza, no es patognomónico el electrocardiograma de un electrocardiograma común de un aleteo típico. Y ahora le voy a mostrar también por qué hay diferencias en esto. ¿Cómo se hace una ablación de aleteo típico? Catéter desplegado, esta es una oblicua derecha, una proyección oblicua derecha. Fíjense que no se ve la silueta cardíaca donde apoya el catéter. Esto se va sintiendo donde estamos apoyando el catéter. Ahora tenemos catéteres con detección de fuerza de contacto y demás, pero esto lo podemos hacer con rayos X en la acción de un aleteo típico. Catéter a nivel de la válvula tricuspidia, vamos haciendo dragging, vamos retirando, ¿tá? El catéter hasta caer, quemando desde una zona muda eléctricamente, que es la válvula tricúspide, hasta la vena cava inferior. Así es como quemamos básicamente el circuito. Como les decía, no vemos la silueta y tenemos que imaginar estas cosas. Si yo estoy haciendo dragging, estoy retirando el catéter y voy quemando, voy a llegar a un punto que acá se va a elevar el catéter, no va a hacer contacto con esta parte y no voy a cortar nunca el circuito. Y estas cosas me las tengo que imaginar de que puedo tener una válvula de Eustaquio muy prominente, entonces tengo que meterme con el catéter ahí para terminar de quemar el circuito. Entonces no tenemos toda la información con rayos X, pero tenemos que usar mucho la imaginación para hacer este tipo de ablaciones, pero son ablaciones, como les decía, de las más sencillas. El endpoint de una ablación de aleteo típico no es solamente cortar la arritmia, porque yo la puedo hacer en ritmo sinusal. Lo que tengo que demostrar es el bloqueo del istmo cabo tricuspidio. ¿Y esto cómo se hace? Pongo el catéter desplegado en la aurícula derecha, desde el ostium del seno coronario estimulo, por ejemplo, y si acá está quemado, está cortado, hice una línea de aplicación del istmo cabo tricuspidio, no va a poder avanzar por acá la onda de propagación del estímulo y va a tener que dar toda la vuelta. Entonces, en tiempo, este bipolo va a ser el último que va a detectar la actividad eléctrica. El ejemplo acá. Estoy estimulando desde acá, de la punta de este catéter multipolo, y fíjense que lo último que se activa es este
bipolo. Si yo no tuviese el istmo bloqueado, lo que me voy a encontrar es esto, esta forma de paréntesis donde va a haber una onda que va a venir por acá y la otra por acá y se van a chocar al medio. Por eso tiene esa onda de paréntesis. Eso es básicamente como demostramos que realmente hicimos una ablación que fue exitosa. En cuanto a eso fue lo típico. Los atípicos pueden ser derechos o izquierdos. En cuanto a los derechos, nos podemos encontrar, por ejemplo, un loop inferior. Ahora fíjense lo que es, este lo traje justamente por el electrocardiograma. Fíjense que la onda de flutter de un aleteo istmo-cabo tricuspidio dependiente y de un aleteo atípico con un loop inferior es muy similar y prácticamente igual. Es muy difícil de discernir. Por eso que les digo que no solamente, no siempre el electrocardiograma de común me está hablando de un aleteo típico. En este caso era un aleteo típico que tenía dos loop, uno inferior, alrededor de la vena cava inferior, y otro alrededor de la válvula tricuspidia. Yo bloqueo el istmo cavo tricuspidio y me sigue dando vuelta por el otro lado. Me va a cambiar el aleteo mientras estoy quemando, cambia la morfología del aleteo, me cambia la secuencia de activación en esos catéteres que tengo dentro del corazón, que tengo que estar atento porque pasa eso, ahí me doy cuenta que en realidad no era un círculo, sino que era un 8 lo que estoy quemando. Esa es la complejidad te metiste a hacer un aleteo que parecía típico por electrocardiograma y terminó siendo un aleteo típico bastante más complejo. Lo mismo puede haber un loop superior alrededor de la vena cava superior. Y pongo también este ejemplo porque es uno de los pocos que hay un algoritmo de electrocardiograma como para inferir de que puede haber un loop superior. Muy poquitos pacientes. El algoritmo es muy sencillo, pero lo que uno tiene que buscar en el electrocardiograma, la verdad que es bastante difícil. Por ejemplo, medir una onda de flutter en la derivación de uno si es mayor o menor a 0,07 milivolt, la verdad que es poco práctico también. Y hoy por hoy, si yo tengo un aleteo que no es electrocardiográficamente común, voy a pedir un navegador para hacerlo porque lo más probable es que sea típico. Esto vemos muy frecuentemente por dos condiciones: pacientes operados que tienen arteriotomía o cirugías cardíacas previas, o pacientes que tienen escaras espontáneas porque son pacientes ancianos, tienen aurículas enfermas que cada vez se ven más. Entonces vamos a tener probablemente un flutter alrededor de la atriotomía. Fíjense en este caso, el paciente venía con este aleteo, y fíjense que es un aleteo, uno ve el electrocardiograma, un aleteo común, uno esperaría que sea típico istmo cavo tricuspidio dependiente, y esto es lo que yo le decía, uno está quemando, quema el istmo cavo tricuspidio, y el paciente sigue en aleteo, pero fíjense cómo cambia el electrocardiograma, cambia la onda de flutter. Entonces, acá teníamos uno de estos aleteos en doble loop, donde quemamos uno y queda dando vuelta alrededor del otro. Tenemos que hacer la ablación del otro eje. En este caso, una mujer de 52 años con una cirugía cardíaca previa, prótesis mecánica, flúter atípico, catéteres dentro del corazón, mostrando el flutter. Acá se ve el electrocardiograma arriba. Y con el navegador tridimensional lo que vemos es esto. Esta es una aurícula derecha, cava superior, cava inferior. Y fíjense que esto es un mapa, hoy mostré un mapa de activación, esto es un mapa de voltaje. Todo lo que es violeta es tejido sano, todo lo que es gris es escara densa y todo lo que tiene colores intermedios es tejido intermedio. Entonces nosotros dibujamos una escara a este nivel, decimos, este paciente acá tiene una escara por la triotomía y también tiene una escara espontánea a nivel del istmo cabo tricuspidio. Este paciente tenía un doble loop, entonces fíjense lo que es la activación, en este caso un mapa de activación, de vuelta a los colores rojo, naranja, amarillo, está girando en este sentido. En giro horario, alrededor de la válvula tricúspide, pero también está girando en este sentido. Esta es una oblicua izquierda, esta es una oblicua derecha. Fíjense que en este sentido está girando alrededor de la cicatriz, rojo, naranja, amarillo, violeta, va la vuelta de este lado. Entonces, lo que vamos a tener es un doble loop nuevamente. Hacemos una línea de ablación, disculpen, una línea de ablación a nivel del istmo cavo tricuspidio y otra que va desde la cicatriz hasta la vena cava inferior. Y lo que vamos a ver es aplicando, fíjense que acá tenemos registro intracavitario, aplicando energía de radiofrecuencia, corte queda sinusal. En cuanto a los aleteos izquierdos, tenemos una... Es más difícil la detección por electrocardiograma de poder decir que es izquierdo.
Hay gran variedad de morfologías del flutter y podemos tener línea isoeléctrica las derivaciones de carga inferior inclusive. Entonces nos podríamos confundir con una taquicardia auricular. El único aleteo izquierdo que tiene cierta morfología es mitral dependiente, donde la onda de flutter es una onda grande en B1 y en cara inferior, pero como les digo, es muy difícil de identificar electrocardiográficamente. Las variantes de aleteo izquierdo, perimetral, la mitad, intramural, y acá son cicatrices por aurícula enferma o posablación de fibrilación auricular alrededor de las venas pulmonares. La ablación lo que se hace es quemar desde la escara de la cicatriz hasta una zona muda eléctricamente, que puede ser la válvula mitral o una vena pulmonar. O lo mejor para hacer la ablación es quemar directamente la zona de conducción lenta, el istmo. En este caso, de vuelta, los colores es una aurícula izquierda, está girando en sentido horario alrededor de la válvula mitral, quemamos desde la vena desde la válvula mitral hasta la vena pulmonar superior derecha, hacemos una línea de ablación para cortar el circuito. Y acá tenemos, esto lo quería mostrar porque acá es donde está la diferencia. Este es el nuevo navegador que tenemos desde el año pasado. Fuimos los primeros en tener este navegador en Argentina y es la última generación. Y nos da un montón de información para hacer la ablación. Tenemos un paciente con una aurícula muy enferma. Acá la activación, mapa de activación, visto de diferentes lugares. Está en la orejuela, las venas derechas, las venas izquierdas están detrás de la orejuela, que acá la vemos y ven que de vuelta los colores rojo, naranja, amarillo está dando la vuelta alrededor de la aurícula en este sentido. Fíjense que tenemos un mapa vectorial. Acá lo que veo, esta flechita que yo veo es como la onda de el aleteo circula alrededor de la aurícula izquierda. Y en este tenemos aurícula izquierda y aurícula derecha superpuesta para ver justamente esta onda de propagación alrededor de las aurículas. Fíjense cómo se alentece en este sector la onda de propagación. Entonces acá nosotros podemos inferir de que hay un istmo de conducción lenta y que puede estar el sitio crítico, el istmo crítico de ablación puede ser ese. Lo que vemos acá es, de nuevo, el mapa de activación y este es el mapa de voltaje. Fíjense que zona sana, violeta, tenemos poco, es una aurícula muy enferma, donde nosotros delimitamos las podemos marcar dos cicatrices que coinciden justamente con el sitio donde se enlentece la onda de propagación y es donde vamos a ir a quemar. Ahí ponemos, este es el apoyo del catéter, nos muestra los gramos. Fíjense acá abajo en tiempo real la arritmia del paciente, empezamos a aplicar energía de radiofrecuencia a ese nivel y fíjense que hay un punto donde corta la arritmia acá y queda en ritmo sinusal. Acá precisamente ya queda en ritmo sinusal, aplicando en esa zona que delimitamos nosotros como la zona de ablación. Acá, en este caso, otro paciente, otro caso, lo mismo. No solamente que podemos hacer mapa de propagación, activación de voltaje, sino que agregamos este otro mapa que es un mapa de impedancia. Lo que hacemos con esto, con un mapa de frecuencia, es muestra las zonas donde tiene una alta impedancia y bajo voltaje, es la zona crítica que agregamos, sumamos a esto como punto de corte del istmo crítico. Fíjense también una activación muy lenta, aplicamos energía de radiofrecuencia y fíjense que corta la arritmia y tiene disfunción sinusal el paciente, lo que tarda en salir una pausa significativa. Entonces, todas estas cosas, estas herramientas que tenemos hoy por hoy nos ayudan a hacer de una arritmia que es muy compleja para ablacionar, nos da mucho más herramienta y se termina convirtiendo en una arritmia con mucho más sentido que hacer líneas para tratar de cortar sin saber bien dónde está el circuito. Esto es básicamente las variaciones que podemos encontrar en ablación, en aleteos post-ablación de venas pulmonares. Nada, es simplemente para ejemplificar que el istmo crítico, esa zona de enlentecimiento, fíjense lo chiquito que es, fíjense que esto es una vena pulmonar, o sea, mide nada, 2 milímetros. Como para concluir la idea de la charla, tenemos que electrocardiográficamente un aleteo común generalmente es istmo cabo tricuspidio dependiente de giro antihorario, pero a veces participa el istmo cabo tricuspidio, pero es uno de los componentes de un doble loop. Entonces tenemos que tenerlo en cuenta que podemos intentar hacer un aleteo y terminamos con que el paciente tiene un doble loop y tenemos que convertir esa ablación, dejar ese paciente
y hacer en un segundo tiempo, porque no podemos convertirla a una ablación con navegación en el momento, por una cuestión de insumos, se tienen que pedir, se tienen que proveer y demás. Entonces, esto nos podemos encontrar al hacer una ablación que parecía un aleteo común. En cambio, un aleteo atípico, perdón, no común electrocardiográficamente, a veces puede ser istmo cabo tricuspide, ser una ablación sencilla, simplemente está girando en forma horaria. Es muy difícil de diagnosticar por electrocardiograma el circuito, sobre todo en pacientes que tienen la aurícula enferma y cada vez vemos más por lo que les decía, población añosa, posablación de fibrilación auricular y demás. Y en cuanto al aleteo típico, o sea, istmo cabo tricuspidio dependiente, es relativamente sencilla la ablación, una alta tasa de éxito, baja tasa de recurrencia, se puede realizar solo con radioscopía y tiene una muy baja tasa de complicaciones. Generalmente a nivel del sitio de punción, 2% de probabilidad de hematoma y 1% de fístula arteriovenosa. Y en cambio el aleteo atípico, nos posicionamos en la otra, en el otro polo de dificultad y sobre todo la identificación del circuito es la parte más difícil. Tiene una menor tasa de éxito, siempre va a depender de dónde esté el circuito, una mayor tasa de recurrencia y se realiza siempre con navegación electroanatómica porque vamos a necesitar toda esta información que le mostré. Ese es básicamente lo que le quería contar. Y después que hay otro tipo de herramientas como el Pulse Field Ablation. Este es un artículo que salió hace poquito de ablación de fibrilación auricular por campo pulsado, que es otro tipo de energía que se utiliza para hacer ablación, que probablemente a fin de año ya la tengamos disponible acá. Y sí, se hizo un subanálisis de grupo que se ablacionó con este método aleteo y anduvieron muy bien. Y esto que nosotros también lo hacemos, que es la alcoholización de la vena de Marshall como otra herramienta para hacer la ablación. Bueno, muchas gracias. Perdón si me extendí un poquito, pero quería contarle específicamente esto, la diferencia de cómo por ahí se ve en el consultorio esto a lo que tenemos que hacer nosotros es un abismo de diferencia. No, excelente, Leo. La verdad que muy bueno, digamos, ese reduccionismo que uno tenía típico, atípico, típico ismo cabo tricuspidio y atípico ya se complicaba un poco más la cosa. Bueno, vemos que es más complejo y la importancia del navegador, ¿no? Porque veo que Cambió todo. va todo por ahí, va todo por ahí. Yo te quería preguntar respecto a las imágenes pre-procedimiento, porque veo que es todo el navegador, como que no requieren mucha imagen previa, que ni una tomografía, que una Nada. resonancia, que datos del eco, digamos, como cosa general, pero me parece que no, todo es navegador, ¿no? Sí, porque tenía una anatomía más precisa y en tiempo real, primero. Claro, claro, Le claro, hicimos una ecografía, le hicimos una tomografía a un paciente que estaba sinusal y ahora te viene en aleteo, no es la misma aurícula. Primero, claro. se le hiciste hace un mes cuando inició el aleteo y lo veo ahora, no es la misma aurícula. Entonces, la imagen real en tiempo real, nosotros esto también lo hacemos con ecografía intracardíaca, Ujú. que esto es también otra cosa que por ahí, espérate, acá le quiero mostrar algo. Esto de una clase que me tocó dar, era de ablación solamente, una charla que tiene parte de esto que les mostré acá, de una charla de 2 horas de solo ablación que me tocó dar en la cátedra. Yo soy docente de la cátedra de la carrera universitaria de electrofisiología de la Sociedad Argentina de Electrofisiología. Y me tocó dar una charla y me pidieron disculpas porque me dieron solamente 2 horas para hablar de ablación de aleteo auricular. Así que imagínense todo lo que se puede hablar de esto. Pero tenemos otra herramienta que es la ecografía intracardíaca para nosotros es fundamental. Vemos en tiempo real y con imágenes dentro de la aurícula, directamente una sonda ecográfica dentro de la aurícula. Vemos en tiempo real, por ejemplo, esto quería mostrarle. Esto es estamos por hacer una ablación de una Ahí fibrilación auricular. sigue la Se ve, imagen, Leo. sigue la imagen previa, ¿ah? Ah, perdón, Por ahí perdón. hay que dejar de compartir y volver a compartir. Dale, uy, qué macana. Ahí está. Ahí, Sí, sí, ahí ahí va, ahí estamos. va, ahí Le va. decía, Ahí está, perfecto. esto es una imagen haciendo una ablación de fibrilación auricular con esta sonda ecográfica intracardíaca. Subimos la sonda y encontramos algo que no sabíamos, tuvimos que ir a buscar. Terminó siendo una red de Chiari. Descartamos que fuera trombo, un paciente que venía sinusal, anticoagulado, no era trombo, no habíamos subido ningún catéter, no habíamos roto nada tampoco, porque es algo que fíjense cómo se ve esto con la
Fíjense esto, esto es aurícula derecha, fíjense lo que se ve ahí dando vuelta, que lo primero que pensamos eso es un trombo, se rompió algo. Bueno, no, nada, era eso, Bien, era espontáneo. La imagen, cómo se ve del eco intracardíaco es fenomenal sumado al navegador, realmente tenemos herramientas de sobra como para tratar de solucionar el problema. Y a veces, así todo, con todas las herramientas, no se logra o se logra pero tiene recurrencia al paciente porque cambia los circuitos, la aurícula se sigue enfermando. tal cual, tal cual, tal cual. Buenísimo, buenísimo. Pero, digamos, no necesitan ningún dato específico por eco, ponele, para No, previo siempre, al procedimiento. obviamente, siempre necesitamos una ecografía previa porque sabes, tenés que saber dónde te vas a meter, si es una aurícula gigante o no. Pero ya te digo, para la ablación, en el momento de la ablación, no necesitamos más nada. Antes pedíamos tomografía para hacer una ablación de fibrilación auricular. Ahora el navegador es tan preciso que no se necesita hacer ese merge de imágenes que uno toma con el catéter y la acoplaba a la imagen de la tomografía. Hoy por hoy no es necesario. Buenísimo, buenísimo. Leito, pregunta así, media clínica. El tema anticoagulación post-ablación. Ponele a alguien Bien. que si lo lleváramos a un, no, no aplica acá, pero a un chasbás fuera cero. ¿Qué se hace? ¿Vos lo ablacionás y podés suspender después de algún tiempo o en algunos pacientes en particular? Bueno, ese es otro tema que es, quiero aclararlo porque está bueno. También fibrilación auricular aleteo son dos cosas totalmente distintas. Bien, El bien, aleteo yo le hago una ablación, sobre todo el aleteo típico, le hago una ablación y si el paciente no tiene antecedentes de fibrilación auricular, ese es el dato, independientemente del CHA2-VASc, a las 4 a 6 semanas, si no tuvo recurrencia de aleteo, le suspendo el anticoagulante. bien, bien, Le hago seguimiento a ese paciente para ver si no recurre, obviamente. Y la diferencia es la fibrilación auricular, por más que yo le haga ablación de fibrilación y el paciente no tenga recurrencia de fibrilación auricular, los 3 primeros meses se le da a todos por igual anticoagulación, CH2 cero, a una ablación de fibrilación auricular. Y si el paciente tiene un CHA2 cero, le suspendo a los 3 meses el anticoagulante. Si tiene un CHA2 más alto, lo anticoagulo por más que no vuelva la fibrilación auricular. Queda anticoagulado según CHA2. Esa es la diferencia entre aleteo y fibrilación. Por eso también una gran diferencia. Un paciente con aleteo le sacás el aleteo y le podés suspender, ya te digo, al mes, mes y medio, le suspendés el anticoagulante, no hacía la fibrilación auricular. Es una gran diferencia para el paciente y para nosotros. Hoy por hoy se está estudiando esto, si la fibrilación auricular un año post-ablación no tiene recurrencia, la posibilidad de suspender, de hecho hay trabajos hechos de suspender el anticoagulante, pero todavía no está totalmente aceptado esto, entonces seguimos anticoagulando en forma permanente a los pacientes por más que no tengan recurrencia, aquellos que tengan por CHA2-VASc indicación. perfecto, perfecto. Así que acá 3 semanitas, no recurrió y se De suspende. 4 a 6 semanas son, sí. Al mes le pedimos generalmente un holter, no tiene aleteo, listo. Si el paciente llega a tener fibrilación auricular o el antecedente, queda anticoagulado por la fibrilación. Excelente, excelente, excelente. Che, Leito, yo te quería preguntar, uno tiene un paciente con aleteo auricular, ¿sinónimo de ablación o Sí. tiene lugar, ablación, derecho, no, no, no hay intermedio una cardioversión y No, y vemos, uno lo que puede hacer, por ejemplo, cuestiones administrativas, se puede demorar una ablación un paciente que tiene la necesidad de sacarse la arritmia porque está haciendo miocardiopatía inducida por arritmia, puede hacer algo intermedio que es hacer una cardioversión, pero ese paciente lo vas a tener que dejar anticoagulado, ese sí, por más que lo reviertas, porque no lo eliminaste del circuito. claro, claro, Entonces, esa es la diferencia. Para que vos a ese paciente le puedas suspender el Rivaroxaban, que es caro, al pobre abuelo que ya no se lo cubre PAMI, le haces la ablación y no toma más el anticoagulante. bien, Entonces, es una ablación que tiene, la verdad, una tasa de éxito muy alta y una tasa de complicaciones extremadamente baja. Entonces, no vale la pena tener un paciente anticoagulado que tiene mucho más chance de tener una complicación, por más que es baja la chance de tener complicación estando anticoagulado, tiene más chance de tener un problema por el anticoagulante que por la ablación. perfecto, perfecto. O sea, no tendría lugar, salvo algo administrativo, una cardioversión. Vos ves No, aleteo y la indicación es
en todos los casos la ablación. Sí, ese es el tratamiento curativo. Después tenés casos muy específicos cuando son aleteos atípicos, muy complejos, muy difíciles, que recurren con diferentes circuitos, que ya hicimos dos ablaciones no es el mismo aleteo, sino que son circuitos izquierdos con aurículas enfermas. Ese paciente yo lo dejo anticoagulado, porque lo tengo que tomar como una fibrilación auricular, Claro, claro, porque el comportamiento es, es como una fibrilación claro, auricular y no como un aleteo típico. claro, claro. Perfecto, perfecto, perfecto. Bien, bien, bien. No sé si alguien tiene alguna preguntita. Ya la verdad que queda claro el diagnóstico por electro típico. Ahí Sí, sí, sí. preguntó, no, que preguntaba, está preguntando Mili ahí Ah, por escrito. fantástico. No, no había Perdón, Mili, visto. no leí. Ah, acá. Si preablación en la espera lo dejo con beta bloqueantes o no vale la pena. Sí, sí, obviamente, control de ritmo es la Frecuencia. ablación, pero mientras tanto control de frecuencia para que el paciente no se me pinche. Uno hace control de frecuencia con lo que se quiera hacer control de frecuencia. Obviamente siempre en relación al ventrículo que tenga el paciente. ¿Está? Claro, Eh, Ejemplo, bloqueante cálcico, digoxina, beta bloqueante, lo que quieras. Obviamente siempre empezamos por beta bloqueante, va a depender de tolerancia. Lo más importante en estos casos es no poner flecainida en un paciente que tiene aleteo porque aumenta la conducción del nodo AB y un aleteo que está 2,1 te lo puede convertir en 1,1. Encima la flecainida o la propafenona te pueden dar una morfología de aberrancia que si uno le hace el score de aberrancia te da como taquicardia ventricular, no te da como aberrancia. Hace unas aberrancias realmente atípicas. Entonces, en vez de dar un bloqueo de rama típico, da una aberrancia como si tuviese una taquicardia ventricular. Y más de una vez vienen estos pacientes con estos diagnósticos. Diagnóstico de taquicardia ventricular en realidad es un aleteo 1,1, que se pone a 260, 280 latidos por minuto el paciente, y con una morfología horrible que vos decís esto, taquicardia ventricular por algoritmo. perfecto, perfecto. Bueno, dato no menor, dato no menor. Sí, Así hemos que, Perdón, tenido. no sé si me escuchan, perdón, estoy en un Sí, sí, lugar que sí. por ahí, por eso, ¿cómo estás? Excelente, Leo. Una pregunta, o sea, viste que sí, controlan poco. Yo tengo entendido el aleteo, es como que mejor cardiovertir, ablacionar que Sí. medicar. Y la pregunta, viste, en la guardia, por ahí tienen un paciente así no descompensado, obviamente, ¿no? Lo cardio, pero está muy rápida, le diste betaloqueante, no viste, no lo controla, está muy síntoma. ¿Lo cardiovertís, lo mandás a ablacionar o lo dejás así con betaloqueante? No sé, cuánto tarda más o menos ustedes en. Porque los que he visto, nada, le puse betaloqueante, fueron bien, pero a veces, viste, por ahí en algunas obras sociales te tardan, ¿te conviene cardiovertirlo y que vaya a ablacionarse No, mira, o no? acá va a depender como todo el tiempo que tenga la arritmia. La idea es si el paciente llegó con la arritmia que tiene síntomas de hace 3 horas, cardiovertilo. ¿Para qué se va a ir con lo que sí hay que tener la constancia del electrocardiograma que se la lleve el paciente? Eso es fundamental para nosotros. Pero no es necesario que el paciente esté en aleteo para hacerle la ablación. Entonces ese paciente uno le puede hacer lo podés cardiovertir sin necesidad de anticoagularlo previamente porque tiene menos de 48 horas, igual que la fibrilación auricular. El problema está que si el paciente no sabe cuánto hace que tiene esto, viene por insuficiencia cardíaca y lo encontrás así, capaz que tiene hace un año el aleteo, no sabes cuánto hace que lo tienes, no lo vas a cardiovertir a no ser que le hagas un Claro. esofágico, porque tenés que anticoagularlo al menos 3 semanas para hacer la ablación. Entonces, esas 3 semanas vas a tener que hacer control de frecuencia, hasta que se haga la ablación. Esa es la Bien. diferencia. O sea, perfecto. Vos lo puedes mandar sin usar, obviamente lo de los Sí, tiempos ni hablar, pero lo puedes mandar sin usar. sí, 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 con el electrocardiograma, porque lo necesitamos para justificar la ablación. Listo. Con el electrocardiograma, eso es fundamental. Tener la arritmia impresa. perfecto. Excelente, excelente. Buenísimo. Muy, muy bueno, muy bueno. No sé si alguien tiene alguna pregunta más. La verdad que bien, gran ayuda. El diagnóstico ya el diferencial típico atípico por electro. Ya dijiste sinónimo de ablación, ¿sí? Mientras, como recién dijeron, se puede frenar, no fleca, no propafenona. Ya hablaste, Leo, que no hace falta una imagen, o al menos no es gravitante una imagen avanzada pre-procedimiento.
y sobre la posibilidad y el beneficio de la suspensión de ACO posterior a las 4 o 6 semanas, dato también no menor. Así que me parece que, bueno, ya estamos más firmes. Quizá no lo llamemos con tanta desesperación ante el próximo aleteo que tengamos y se lo mandemos directamente para ablacionar. Una Así que pregunta, bueno, Leo. Una sola Robert, ¿Puedo? Hola sí, Roberto, ¿cómo le Robert, va? por La- supuesto. perdón, la miodarona Sí, en estos casos, porque obviamente si uno tiene pensado ablacionarlo, no dar la miodarona sería una indicación formal. ¿Qué indicación tiene en pacientes que por alguna razón no se quieren ablacionar por X razón personal? mira, la amiodarona, si estás en aleteo, es poco probable que vos reviertas un paciente con amiodarona o un aleteo. La fibrilación revierte con amiodarona, lo sabemos todo, en mayor o en menor medida. Es un medicamento que lo primero que hacemos cuando entra el paciente, le ponemos amiodarona endovenosa y muchas veces revierte la fibrilación. El aleteo es muy difícil que revierta con amiodarona. Y la otra diferencia es que por ahí para cardiovertir una fibrilación auricular necesitas un alto voltaje y el aleteo con muy bajo voltaje, con 100 joules lo sacás. A veces con 50 joules corta. Esa es la diferencia en cuanto a usarlo para control de ritmo, no de frecuencia. A veces la amiodarona es necesario, por lo mismo que estaba diciendo Mili, es muy difícil controlar la frecuencia en un aleteo y lo usás para control de frecuencia. Lo sumás en un paciente no para que corte la arritmia, sino para tratar de controlar la Exacto. frecuencia porque viene muy rápido. Tenés el potencial riesgo, ya te digo, muy bajo de que corte y por ahí no esté en rango de anticoagulación también. Entonces, lo usamos en aquellos pacientes que querés hacer un control de frecuencia porque no lo puedes frenar de otra manera. ¿Y cuánto Esa es tiempo una. antes de la ablación lo tenés que suspender? ¿Cuándo indicas vos? Mira, eso nosotros no es necesario suspender la amiodarona para hacer la ablación de aleteo, pero tenemos un problema cuando hacemos la ablación y el paciente viene con beta bloquante, digoxina, amiodarona y queda a 30 por minuto, porque le cortás Por bien eso, porque están muy difícil de controlar y con todos esos medicamentos vienen a 100 y corta el aleteo y quedan a 30. Entonces, ese es el por qué a veces se lo suspendemos y lo vamos identificando al paciente. Y otra cosa que quería decirle, porque esto también es muy importante, que te llega mucho, sobre todo cuando estás de guardia, te llega mucho el aleteo con un pasaje muy bajo a 30 por minuto, un aleteo típico, común electrocardiográficamente hablando, y a 30 por minuto. Y eso hemos visto un montón que lo derivan para poner un marcapaso, obviamente, como haríamos cualquiera que esté de guardia. Le sacás el aleteo a ese paciente y la mayoría de las veces ese paciente, si tiene QRS angosto, ojo, y la mayoría de las veces ese paciente tiene una función sinusal normal y la conducción auriculoventricular es completamente normal. Entonces, viene a 30, le cortás el aleteo y sale a 60 sinusal. Entonces, eso también lo vemos mucho, de frenar por ahí a un paciente que lo mandan para marcapaso, no tiene fármacos antiarrítmicos y está 40 por minuto en un aleteo 40. Vamos a hacer la ablación del aleteo y vamos a ver cuánto queda. Es lo que hacemos habitualmente en esos casos. Sacamos el aleteo y vemos. interesante. Bueno, muchas gracias. No, por favor. Buenísimo. No sé si alguien tiene alguna preguntita más. Así que bueno, si no, ya vamos terminando. Gracias, Leo. No, por favor. Buenísimo, gran ayuda, muy bueno, muy claro todo. Así que bueno, esperamos contar con vos, con Franquito, con el servicio para próximas actividades, porque realmente nos dejan muy claro los conceptos. Así que muchísimas gracias. No, gracias por la invitación y bueno, todos tienen nuestros teléfonos, así que nos estamos hablando con Sí. todos como siempre. Muchas Gracias. gracias. Gracias, chicos. Un abrazo grande. Nos vemos la Hasta semana luego, que viene. Jorge. Chao, chao. Chao, 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 Gracias. chao, chao.